PT, por el PRD, por Movimiento Ciudadano menos, pero también de repente por universidades, por colectivos, todos los que me invitan voy, y voy a plantear lo mismo que van a escuchar ustedes, aunque he tenido una variante. Yo le di vuelta a esta chingadera porque aquí se dice, no me hacen caso. Ahí está, yo creo que se oye mejor así, ¿no? Les decía, estoy recorriendo el país comentando con la gente lo grave que es la privatización de Pemex, pero estoy haciendo una variante a partir de ayer, que estuve en Cuernavaca, porque me llegó una información de oro que voy a compartir con ustedes también. Yo, por lo tanto, los invito, yo sé que la gente no está leyendo, es parte de la tragedia que hay en el país, anda medio apeñado, medio mundo, y entonces yo les planteo que lean una carta que hice abierta, ahí está, ya se oye, ahora sí a tomar, una carta abierta a Peña Nieto, donde está toda la exposición que hago, con datos, con argumentos, con historia. Como aquí se comentó, las transnacionales ya estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938 y se olvida el saqueo que eso generó y las presiones que eso generó. Yo esta vez no comentaré esa parte, solo me voy a permitir darles algunos datos de lo que Pemex es, la propuesta que yo estoy proponiendo de cómo revertir eso y la información que es muy fuerte que voy a compartir con ustedes. Primero, la campaña de privatización se ha basado en mentiras absolutas, ni siquiera medias, mentiras absolutas, que Pemex ya no puede, que la inversión privada va a fortalecer, que va a ayudar. ¿Qué es la inversión privada? ¿Nosotros vamos a invertir en Pemex? No. ¿Alguien del pueblo del Estado de México va a invertir en Pemex? No. ¿Alguien del pueblo de México? No. Si acaso, el único que invertirá de los 117 millones de mexicanos en Pemex será Carlos Slim. Nadie más. O sea, todo lo demás es para las transnacionales del petróleo. Y los políticos, los que están haciendo negocio al cobijo del poder, que se llevan ahí migajas en realidad, ¿no? El caso de Oceanografía es un buen ejemplo. Los hijos de Marta Sagún eran unos pelagatos antes de que Fox llegara a la presidencia de la República y ahora son dueños del buque tanque de transporte de petróleo más grande del mundo. O sea, producto de las raterías, ¿no? Bueno, entonces han basado en mentiras la campaña, que Pemex ya no puede. Pemex es poderosísimo. Pemex es la empresa 36 del mundo. México, de las 500 principales empresas, tiene 3 en esas 500. Pemex en el lugar 36, América Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. De las 3 empresas, 2 son públicas y las 2 las está entregando al capital extranjero, Peña Nieto y el Congreso, ¿no? Ahora, Pemex es el 7º productor de petróleo crudo del mundo. El petróleo no se produce, se saca del subsuelo, pero así se dice, es el 7º. Y es el 3er exportador más importante de petróleo a los Estados Unidos. México, con Pemex, produce 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día sin fallar. Es falso que se esté cayendo la producción, 2,5 millones. De esos 2,5 millones que produce el país, necesita 1,5 millones para funcionar. Y el otro 1 millón se lo vendemos a Estados Unidos. Nosotros ganamos $90 más o menos en cada barril de petróleo. Peña Nieto piensa que no sabemos multiplicar. Multipliquen 90 por 2,5 millones. Pemex produce $225 millones al día. 225 millones de dólares al día. ¿Cómo me van a decir que Pemex no es rentable, que no es negocio? Pemex es como las mujeres. No descansa nunca, trabaja los 365 días del año. Entonces multipliquen 225 por 365. Pemex produce 82,000 millones de dólares al año. Pásenlo a pesos, que es el 13 pesos el valor del dólar frente al peso. Pemex produce 1,076,000 millones de pesos. 1 millón de millones de pesos, y dicen que no es rentable. Los últimos 12 años, sin contar 2013, Pemex le dio al país 687,000 millones de dólares. Voy a repetir la cantidad. 687,000 millones de dólares, sin contar 2013. Dicen estos irresponsables que una refinería cuesta 10,000 millones de dólares. No se ha construido en 30 años una refinería. Bueno, con 50,000 millones, valen menos, pero con 50,000 millones construyes las 5 refinerías.
quedarían 637.000 millones de dólares y el país no estaría importando gasolina y no subiría la gasolina como hoy, cada vez, una vez al mes. Como hoy, eso es lo que dije. ¿Cómo está escuchando, compañero? Entonces, fíjense nada más si no va a ser rentable Pemex. Ahora bien, habrá gente que diga, pues suenan muchísimo dinero, yo no me cabe en la cabeza esa cantidad, pero a mí me da lo mismo porque yo sigo fregado. A mí Pemex no me da nada, si lo tiran, si lo queman, si lo regalan, si lo meten abajo de la tierra, me tienen sin cuidado, se equivocan. 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. O sea, el presupuesto de Atizapán, 40% sale del petróleo. Dicho de otra manera, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. 40% de este parquecito se construyó con dinero de Pemex. 40% de las calles se construyeron con dinero del petróleo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy planteando? 40% del salario del vendepatrias de Peña Nieto sale del petróleo. 40% del ingreso de los senadores y de los diputados. 40% de todo el gasto nacional sale de petróleos mexicanos. Si hoy las escuelas están cayendo, porque dicen que están muy preocupados por las escuelas y por la educación pública, ahora viene el tiempo de calor, seguro aquí en las escuelas de Atizapán los niños tienen aire acondicionado para que estén fresquitos a la hora de la clase, ¿no? 90% ni un ventilador pedorro tienen las escuelas. 90% de los niños son pobres, porque el 90% de la gente es pobre en el país. Van a la escuela, están haciendo visco a la hora de la clase, no les entra la O por lo redondo porque están mal alimentados. Hay comedores en las escuelas públicas, hay donde desayunen, donde almuercen, donde comen, donde merienden. No hay. Los hospitales están cayendo. Yo soy ateo, pero los que crean en algo van a operarse y les dicen que como para la 5ª reencarnación les toca la operación porque no hay lugar en los quirófanos. No hay seguridad, no hay empleo bien pagado. Es una desgracia el país y eso que tenemos a Pemex. Quita Pemex y es el desastre más absoluto para el país. Miren, a Calderón, al gobierno usurpador de Calderón, se le dieron 10.000 millones de dólares para hacer una refinería. Se pelearon los gobernadores, se acordó que fuera en Hidalgo. No hizo ni la barda. Calderón no construyó ni la barda de la refinería en Hidalgo. El albañil más modesto de aquí de Atizapán ya hubiera acabado la barda. Y Calderón con 10.000 millones de dólares de presupuesto no pudo acabar ni la barda. Llegó Peña Nieto y dijo que no va a hacer la refinería, que hay negocios más rentables. Les voy a decir de qué tamaño es el negocio del petróleo. El proceso de industrialización del agua consiste en meter el agua en esta botella de plástico. Si yo esto lo lleno con agua de la llave, no creo que las embotelladoras lo hagan diferente. El agua vale centavos. Esta botella de plástico pedorra vale centavos también, y además da cáncer. Si quieres, quédate. Y esta etiquetita vale menos todavía. Esto que cuesta centavos se vende en 5, 10, 15, 20, 30, 50 pesos, según donde me la vendan y cómo me deje. El petróleo es un negocio más rentable aún. Ya dije que le ganamos 90 dólares a cada barril de petróleo crudo. Si lo refinamos, y sabemos hacerlo, la refinería de Tula que hace, la refinería de Salamanca, la refinería de Salina Cruz, no echan humo, refinan el petróleo. La mitad de la gasolina que consumimos es refinada en el país. Debería ser toda. Llegamos a ser autosuficientes. Ahorita estamos importando la mitad de la gasolina. Bueno, si refinamos el petróleo le ganamos 16 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que le gano 1.440 dólares a un barril de petróleo. Si en vez de venderle a Estados Unidos petróleo crudo se lo vendo refinado, ganaría 1.440 millones de dólares al día. Si refino todo el petróleo, ganaríamos 16.216.000 millones de pesos, 4 veces el presupuesto nacional. Eso no les dice nada. Se los voy a decir de otra manera. Si ese dinero se repartiera parejito entre los 117 millones de mexicanos, nos tocaría de a 145.000 pesos al año por mexicano. ¿Oyeron bien? 145.000 pesos al año. Ese chiquito que anda jugando ahí, 145.000. El más longevo que hay aquí, 145.000. Échenle cuenta de cuántos son en su familia. Ya ven que los mexicanos somos ganosos para eso. Échenle el número y multiplíquenlo por 145.000. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No habrá un niño limpiando parabrisas en las esquinas.
No habría un anciano pidiendo limosna en vez de tener una pensión o una jubilación. No había un solo muchacho que no tuviera un espacio en la preparatoria o en las universidades públicas del país y quisiera estudiar. No habría un solo mexicano sin atención médica. No habría un solo mexicano que no tuviera vivienda. No habría un solo mexicano que no tuviera un empleo bien pagado. Somos un país rico y tenemos condiciones para un desarrollo para toda la gente. Y si lo hacemos petroquímicos, eso es un negocio todavía mayor. Prácticamente no se entiende la vida moderna sin petroquímicos. Este micrófono tiene, la ropa que tiene fibra sintética, los celulares, los autos, el sonido, esa mesa. Prácticamente todo tiene medicamento, prácticamente todo tiene derivados de petroquímicos. 60 veces más es el negocio de la petroquímica. ¿Qué quiere decir eso? Un barril de petróleo de petroquímicos vale $5.400. Si nosotros hacemos petroquímicos, tendríamos al año 64.560.000 millones de pesos, 16 veces el presupuesto nacional, repartido parejito, 545.000 pesos al año por mexicano. ¿Se dan cuenta? ¿Qué harían con 545.000 pesos al año? Por mexicano, por integrante de su familia. No estoy diciendo que vamos a repartir el dinero. Estoy diciendo que esa es la magnitud de la riqueza, y claro que lo podemos distribuir no en efectivo, sino en educación, en salud, en vivienda, en alimentación, en empleos bien pagados para los mexicanos. La petroquímica, fuimos pioneros de la petroquímica, tenemos una planta petroquímica de las más poderosas del mundo. En los 80s acaban de privatizar el complejo petroquímico de Pajaritos antes de acordar la privatización, pero dijeron que no lo habían privatizado, que lo desincorporaron. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, ¿no? Lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. No tienen vergüenza, son verdaderamente infames. No voy a entrar a la parte histórica, que es importante, solo les diré que, la cuento rápido, miren, es que sí es importante, pero es que traigo una denuncia muy importante también, y entonces el tiempo que voy a invertir, voy a tomar algo de tiempo, ¿me tendrán paciencia? Bueno, miren, en la parte de historia, ya estuvieron las transnacionales de finales del siglo XIX a 1938, Porfirio Díaz les dio todo, suelo y subsuelo. Todas las naciones del mundo, el subsuelo pertenece a la nación, excepción de Estados Unidos. Esto es minerales, agua, petróleo, es del pueblo. Y Porfirio Díaz se lo dio a las transnacionales. Bueno, vino la revolución, gana la revolución, llega Madero a la presidencia y dice que paguen 20 centavos por tonelada de petróleo exportado las transnacionales, porque no pagaban impuestos. Por tonelada de petróleo exportado, no por el que sacaran, no por el que vendieran aquí, no por el que refinaran, solo por el que exportaran. 20 centavos. ¿Y qué dicen las transnacionales? Es excesivo, es confiscatorio, vamos a quebrar, y no pagan el impuesto. Y no solo no lo pagan, sino que se ponen de acuerdo en la embajada de Estados Unidos, hacen un complot, hacen un golpe de Estado con Victoriano Huerta a la cabeza, tiran al presidente Madero, asesinan al presidente Madero y asesinan al vicepresidente Pino Suárez. Esas son las que van a venir a salvarnos, según Peña Nieto. Vuelve la revolución, se da el constituyente el 17 y se hace una reforma a la Constitución de 1857. 4 artículos son los fundamentales, pilares de esa Constitución, que no deberían haber tocado estos integrantes del Congreso de paz, y que los han venido despedazando, porque son producto de una lucha armada que costó 2 millones de vidas. 20% de la población del país murió por dar vida a esa Constitución. El artículo 3, educación pública, laica y gratuita. No hay una bendita escuela gratuita en el país. Todas las escuelas cobran cuotas, todas, ni una está exenta. Laica, yo les digo que quieren en la Universidad Autónoma del Estado de México de 7 a 8 dar clases de catecismo, y de 10 a 11 quieren explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Es el colmo, es volver al siglo XIX, es el absurdo. Han acabado y están liquidando la educación pública y laica y gratuita. El artículo 123 lo hicieron pedazos, pedazos. Legalizaron el outsourcing. Yo les digo a los que no saben inglés que outsourcing quiere decir te vamos a joder.
porque se trata que la gente no tenga aguinaldo, no tenga pensión, no tenga vacaciones, no tenga jubilación, no tenga utilidades, no tenga nada. Así me le he hecho, si cae. Bueno, no voy a hacerle el feo al compañero, no voy a pensar que es un desaire. Entonces, que además es un cantante de primera acá, nuestro compañero, nos conocemos de muchos años, desde el PRD, y entonces decía yo, acabaron con los derechos laborales, legalizaron el outsourcing, trabajo por hora, ya ni siquiera derecho a descanso. Y luego está el tema del 130, el Estado laico lo hicieron pedazos, y ahora el 27. Entregan la riqueza natural más importante que tiene el país, el petróleo, a las transnacionales, se los devuelven. Fíjense, el artículo 27 fue tan importante que durante 21 años las petroleras no lo reconocieron. Dijeron que era espurio, que el petróleo era de ellas, que no era del pueblo de México. Carranza quiso que pagaran impuestos y reglamentar el 27, y hay quien sostiene que eso le costó la vida. No voy a especular. Obregón, el general más brillante de la revolución, no el más querido, pero sí el más brillante militarmente hablando, derrotó a Villa, que es mucho decir. Llegó a la presidencia 20 a 24.